Sí, sonido sí. Eh, bueno, vamos a continuar con la conferencia del doctor Mario Cabrera Salazar, médico de la Universidad del Rosario, Fellowship en Terapia Génica, Universidad de Pittsburgh, maestría en Gerencia y Biotecnología de la Universidad de Harvard y Dirección de Farmacovigilancia de Enfermedades Huérfanas y Oncología de Pfizer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días. ¿Me escuchan bien atrás del auditorio? ¿Me escuchan? ¿Así? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces toca pegadito, pegadito. Bueno, muchas gracias a todos por haberme invitado a participar de este evento. Para mí es muy importante y me mueve mucho estar en mi tierra después de 20 años de haber salido. Ya, ahora el 26 de mayo de este año son 20 años que llevo por fuera. Y pues les voy a mostrar un poco del trabajo que se ha hecho en terapia génica para enfermedades raras. Y voy a hacer un enfoque específico en hemofilia B. Y es algo que estamos empezando a trabajar recientemente. Ya hay mucha historia detrás de esto, entonces espero que disfruten esta charla. Siguiente, por favor. Quiero agradecerle a los organizadores y muy especialmente a los alumnos de octavo semestre de la Universidad Militar Nueva Granada por la organización de esto. Un gran evento y que inicialmente cuando la doctora Orieta Beltrán, su profesora de genética y compañera mía de pregrado, me propuso, bueno, hoy quiero que vengas y les dictes una charla a los muchachos de octavo dentro de nuestro programa normal de genética. Y le dije, listo, con mucho gusto. Y poco a poco se fue creciendo el enano. Entonces, cuando llegamos ya me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos 8 días después? De tal manera que coincida con la celebración del día, con la reunión de los días de enfermedades raras que están planeando los estudiantes. Listo, de una. Entonces la idea era hacerla virtual, pero ahora afortunadamente tuve la posibilidad de venir y estar aquí acompañado de ustedes. También agradecer a la Asociación Colombiana de Pacientes, porque sin pacientes no tendríamos a los mejores maestros que todos podemos tener. A FECOER y al programa de prevención y vigilancia de enfermedades raras y a la Fundación de San Filipo y a todos los que han venido o que nos están viendo por Zoom. ¿Cuántas personas tenemos en la plataforma en este momento? Bueno, entonces vamos. Tengo que hacer, como en todos estos eventos, tengo que hacer mi declaración de conflicto de interés. Yo trabajo como director médico en la división de enfermedades raras de Pfizer. Recibo compensación por parte de la compañía y parte de mi compensación está vinculada a cómo le va a la compañía en los mercados accionarios. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Entonces, como la charla inicialmente está planeada para los estudiantes, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de hemofilia y una vez lo hayamos hecho vamos a hacer un caso clínico interactivo. Entonces, los estudiantes que están aquí, les voy a hacer algunas preguntas, me van a ayudar a resolver un caso y ese caso nos va a ayudar más adelante a entender otras cosas de lo que estamos haciendo en los programas. Luego vamos a hablar de terapia génica y les pido que me disculpen porque no pude cambiar la configuración de inglés. Hay muchos errores y falta una cantidad horrible de tildes. Por favor, me disculpan. Vamos a hablar de los conceptos terapéuticos y en esto tengo que agradecerle a la doctora Olguita y al doctor Sarante porque me hicieron la vida mucho más fácil con las dos presentaciones anteriores. Todo lo que es la cooperatividad metabólica, la corrección cruzada. Si nos queda tiempo vamos a hablar de los ejemplos prácticos en enfermedades de depósito lisosomal, algunos estudios preclínicos y luego nos vamos a meter en los estudios clínicos de terapia génica.
específicamente en hemofilia. Vamos a ver los resultados de las primeras de fase 1 y 2 y luego vamos a hacer una visión de los estudios que están en este momento en curso, la fase 3, y me voy a enfocar más allá en la eficacia, en la seguridad. ¿Por qué en seguridad? Seguridad es lo que hago yo como director de farmacovigilancia, que está enfocado en uno de los principios de la medicina. Primero que todo, no hacer daño. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, generalidad sobre hemofilia. Siguiente. Entonces, vamos a hablar que cuando les pregunten en un examen a los estudiantes de octavo, ¿qué tipo de herencia tiene la hemofilia A o B? Fácil. Pregunta fácil de examen. Igual, recesiva ligada a X. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Una deficiencia de un factor de coagulación que puede ocasionar sangrados recurrentes y complicaciones que pueden generar discapacidades muy severas. Entonces tenemos la hemofilia A, es la deficiencia de factor 8, con una prevalencia de 1 en cada 5.000 varones. No se les haga raro que en algún momento ustedes o algunos de sus compañeros lleguen a diagnosticar o ver en sus servicios de hemología, cuando hagan sus rotaciones, una persona con hemofilia. La hemofilia B es un poco rara. Y se estima que aproximadamente hay 200.000 personas, 200.000 varones afectados por hemofilia. Siguiente, por favor. Entonces, y aquí es donde viene, ya algunos de sus compañeros me han dicho que ustedes han visto la parte de coagulación, hemostasis. Entonces, la coagulación o hemostasis es un proceso que coordina distintos factores plasmáticos, como plaquetas, y es lo que se llama la cascada de la coagulación. Entonces es una activación secuencial de múltiples proteínas en respuesta al daño de un tejido. Simple. Y cada factor depende de los demás para amplificar la cascada y que al final haya un coágulo. Ese es el objetivo. Entonces, en este caso estamos hablando de que no tenemos problemas secundarios metabólicos, simplemente está el problema de hemostasis y es una de las barreras relativamente bajas para hacer una terapia génica. Síganme y van a entender por qué. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes evalúan la cascada de coagulación, entonces tienen en la clínica, cuando ustedes tienen una sospecha, están viendo, o llegó una persona con un sangrado y están viendo, ¿qué le piden? PT-INR y APTT. Y con eso están evaluando, en una forma muy general, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación y sus implicaciones en la vía común. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? En el caso de las hemofilias, como estamos hablando de daños en la vía intrínseca, lo más probable es que ustedes encuentren un tiempo, una PTT prolongado, con un PT o un IR relativamente normal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando, en el caso de la hemofilia B, donde me voy a enfocar, factor 9 afectado, y pónganle cuidado al factor 8, y cómo convergen en esta área para empezar la activación de la plaqueta y generar la activación de la vía común que va a generar, el siguiente por favor, la insolubilización de la fibrina y la generación de un coágulo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias? Entonces, como estamos en clase de genética, tenemos que mirar cuáles son las causas, las deficiencias genéticas debajo de esto. Pero en el caso de hemofilia A, generalmente la hemofilia A es un poco más grave. ¿Y por qué es más grave? La gran mayoría de los casos hay una inversión de un intrón que genera cero proteína. También hay mutaciones de corrimiento de marco sin sentido y de lesiones mayores. Y esto ténganlo presente para más adelante en la charla, la generación de inhibidores hacia las proteínas terapéuticas. La hemofilia B generalmente son mutaciones de cambio de sentido, en las cuales hay una expresión residual de factor 9 de baja funcionalidad. Y también, como en todos los casos, hay de lesiones mayores, mutaciones puntuales,
corrimiento de marco, problemas de splicing, etc. Y al igual que la hemofilia A, si ustedes tienen en los pacientes que tienen de lesiones mayores y son tratados con factores, es frecuente observar inhibidores, es decir, anticuerpos que van a neutralizar la actividad de estas proteínas terapéuticas. Siguiente. Entonces, correlación genotipo-fenotipo. Eso es una de las cosas que se ve mucho en genética. Entonces, si la deficiencia de factores es entre comillas leve, es decir, hay un nivel de actividad entre el 5 y el 40%, los pacientes van a tener sangrados significativos con un trauma o cirugía mayor y muy rara vez van a tener los sangrados espontáneos que se observan en los pacientes con versiones más graves. La parte moderada habrá sangrado significativo con trauma o cirugía mayor igual que la leve, pero adicionalmente van a tener sangrados espontáneos. Se mordió una mucosa, algún hematoma, o un trauma menor, una contusión bastante severa. Y en el caso severo, es decir, cuando la actividad residual del factor es de menos del 1%, tenemos sangrados significativos y además espontáneos dentro de músculos, y en el caso de las articulaciones hay sangrado intraarticular que causa hemartrosis y complicaciones muy importantes a largo plazo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes ven las manifestaciones clínicas, tanto en pacientes con hemofilia A y B, son clínicamente indistinguibles. Van a tener este caso, por ejemplo, de los sangrados intraarticulares, los sangrados espontáneos con daños menores, y en este caso un sangrado intraarticular de cadera, sangrados intraarticulares de rodilla, y ustedes van a ver que a medida que va progresando la enfermedad y que estos pacientes siguen teniendo sangrados, siguiente por favor, tienen hemorragias de tejidos blandos, siguiente, sangrado con pequeños daños en la mucosa. Este fue un caso de un paciente que simplemente estaba comiendo y mordió mal, a todos nos ha pasado, pero en el caso de este paciente estas son las consecuencias, siguiente. Y esto es lo que causa los problemas que causan en las articulaciones. Entonces, cuando hay sangrado intraarticular, hay inflamación de la membrana sinovial y se genera un círculo vicioso, proporcional a sangrado, más inflamación, etcétera, hasta que llega un punto en que hay lo que llaman la congelación de las articulaciones, es decir, la articulación queda fija en una posición. Siguiente, por favor. Este es el caso que se puede ver en el caso de artropatía hemofílica terminal. Hay una completa atrofia muscular, porque simplemente los pacientes no se pueden mover. Hay una pérdida severa de los arcos de movimiento y además de eso hay contracturas musculares y articulares por la incapacidad de mover la articulación. Siguiente. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución del tratamiento? Inicialmente es un problema de sangre, el paciente está afectado, le ponemos sangre nueva y esto nos puede ayudar. Esto fue al principio del siglo pasado. Con los avances en banco de sangre, etcétera, se pueden hacer los concentrados de plasma, y la separación de plasma, y luego los concentrados de plasma, que esto ya es en 1970. Y los primeros factores recombinantes se produjeron a finales de los 80. Entonces ya hay formas de tratar a estos pacientes. El problema con los factores recombinantes iniciales es que tienen una vida media muy corta, y eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Luego, ya en la década pasada, salieron al mercado los factores de vida media extendida, y ahora hay múltiples programas clínicos, porque nosotros no somos los únicos, en desarrollo para terapia génica de la hemofilia, para potencialmente curar la enfermedad con una sola inyección, tal como dijo el doctor Sarante en su presentación. Entonces, estamos hablando, podemos seguir en interés del tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, los factores recombinantes que tenemos. Factor recombinante actual, de factor 8, la vida media es aproximadamente 11 horas.
Démonos algo de extensión. Cada 24 horas se necesita un recambio. Entonces, en el caso de estos pacientes, son pacientes que requieren infusiones crónicas durante mucho tiempo, y esto tiene un deterioro bastante importante en su calidad de vida. Si ustedes pues, se pueden imaginar tener que ir todos los días o día de por medio para que le hagan un tratamiento de estos, no es nada sencillo, interfiere mucho con la vida de las personas, la vida de su entorno familiar. Entonces es bastante complicado mantener una buena calidad de vida con este régimen terapéutico, además que se tiene que hacer en situaciones intrahospitalarias. O en el mejor de los casos, infusiones planeadas en la casa. Siguiente. Además de eso, por la administración frecuente, entonces normalmente se utilizan puertos para infusión. Los puertos para infusión tienen sus complicaciones, es decir, generalmente los puertos pueden tener trombosis, pueden tener infección, entonces son cosas que son difíciles de manejar en un paciente crónico, y más si el paciente es un niño. ¿A qué niño le dice uno, oiga, no corra, no juegue, porque de pronto se pega y daña el puerto? Entonces es bastante complicado manejar estos pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, una de las cosas que esta charla no es enseñarles cuáles son las distintas modalidades terapéuticas para hemofilia. Sin embargo, el reemplazo de factores se puede hacer, bien sea según demanda, es decir, oiga, tengo un sangrado, antes de que se me agrave la situación, utilizo el factor, o como tratamiento profiláctico, es decir, la administración frecuente antes de hacer ciertas actividades. Entonces, como les decía, es un tratamiento intrusivo, toma muchísimo tiempo de la vida del paciente y además es costoso. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como hablamos, accesos venosos a repetición, que además de eso, estamos hablando de la artropatía hemofílica. La profilaxis en estos pacientes retarda, pero no va a evitar el daño articular a largo plazo, simplemente lo va a posponer. Y los pacientes tienen que limitar sus actividades de acuerdo al tiempo de su última inyección. Es decir, si yo sé que voy a tener una actividad de cierto contacto, porque estos pacientes es muy difícil decir, listo, vaya y juegue fútbol americano, no lo van a poder hacer. No es recomendable poner a un paciente de estos a jugar fútbol americano con el riesgo de una artropatía hemofílica. Y además de eso, volvemos aquí, el riesgo de formación de inhibidores, es decir, anticuerpos contra el factor terapéutico. Siguiente. Entonces los inhibidores, anticuerpos que obliteran el factor, y aquí es una de las diferenciaciones importantes entre hemofilia A y hemofilia B. Entonces, si ustedes tienen un paciente con inhibidores, generalmente es en los casos de hemofilia A, por el tipo de mutaciones y cambios que se observan y la correlación genotipo-fenotipo. Y en el caso de los pacientes que presentan inhibidores, los sangrados son mucho más difíciles de tratar, porque pues, por más que pueden requerir dosis más altas de factor o el uso de agentes de sobrepaso, y por eso les decía, el siguiente por favor, que en la vía de la coagulación, miraran acá, si ustedes administran factor 7, en el caso de un paciente con deficiencia de factor 9, aquí sobrepasan la vía y pueden generar coagulación hacia la vía común utilizando factor 7. De la otra manera que lo pueden hacer es activando la vía extrínseca, utilizando medicamentos que actualmente están en experimentación, que son drogas dirigidas en contra de los inhibidores de factor tisular, que van a activarnos la vía común y van a facilitar el detener el sangrado por el otro lado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿y esto al final en qué beneficia a los pacientes? Las terapias actuales, los factores de vida media normal y vida media alargada, han mejorado la morbimortalidad de los pacientes. La esperanza de vida de estos pacientes, si tienen un tratamiento regular, es exactamente igual a las poblaciones en donde viven. Entonces, a pesar de que es un tratamiento complicado, es un tratamiento que ha mejorado la vida de estos pacientes.
El problema que han tenido algunas de estas terapias es obviamente la contaminación de hemoderivados por VIH, hepatitis B o hepatitis C. Actualmente con los protocolos de banco de sangre, inclusive en los pacientes que utilizan derivados de plasma, estas complicaciones son virtualmente cero. ¿Y cuáles son las causas de mortalidad? Obviamente se complican y hay consecuencias de sangrado. Tienen sangrado intracraneal y las infecciones de hemoderivados. Siguiente. Sigamos en interés del tiempo, por favor. Y bueno, vamos a hablar de los avances, especialmente de los progresos sustanciales en terapia génica y los tratamientos alternativos. Siguiente, por favor. Los productos de vida media extendida, entonces, son productos que en lugar de tener 20 a 24 horas a lo máximo de vida media, estamos hablando de productos que tienen 5 veces más, es decir, administraciones menos frecuentes, y que no aumentan las inmunogenicidad en los pacientes tratados frecuentemente y que son relativamente más efectivos en los pacientes. El problema, son mucho más costosos. Y en un caso de profilaxis primaria, va a subir los costos bastante altos, cosas que tenemos que tener en cuenta en un sistema de salud como el que hay en Colombia. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, ya que vimos todo esto, vamos a ver el caso clínico. ¿Sí? Entonces, ahí sí, como dicen, advertencia de spoiler. Si usted ha visto la película, no le cuente al de al lado. Voy a preguntarle a los alumnos de acá de octavo que nos están acompañando. Entonces, tenemos un paciente masculino de 23 años de edad, de raza caucásica, originado en Italia. Ok, siguiente. Con un curso clínico de trombosis venosa profunda ubicada en la poplitea y femoral, en la pierna derecha, que ha sido confirmado con ultrasonido. ¿Alguna pista? ¿A alguien se le ocurre algo hasta ahora? Porque estamos hablando de hemofilia y tenemos un caso de trombosis venosa profunda. ¿Alguien? ¿Opciones? ¿Se le fue la mano en los factores? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿No? Bueno, seguimos. El paciente estuvo haciendo algo de deporte, tuvo estiramientos musculares leves y generó la trombosis. Siguiente. No tiene antecedentes algunos de enfermedad sistémica o uso de drogas y tampoco tiene historia familiar de trombofilia, porque estamos hablando de una trombosis venosa profunda. Vamos a investigar primero una trombofilia, que es lo que podríamos esperar en este caso. Siguiente. A este paciente se le dio tratamiento con heparina de bajo peso molecular, se ajustó el INR a entre 2 y 3 y no ha tenido una recurrencia en más de un año. Siguiente, por favor, y creo que aquí viene una pista. Se tomaron los laboratorios en los familiares de este paciente y se encontró que el paciente es arriba, donde dice proband. El paciente tiene, dame clic por favor. Siguiente clic. Se hizo el protocolo de evaluación de trombosis. Y cuando ustedes hacen un proceso de evaluación de trombosis, ¿en qué piensan? Clic, por favor. Le miden antitrombinas, proteína C, proteína S, todas normales. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, siguiente. ¿Alguien dijo algo? Que no pareciera una trombofilia, muy bien. ¿Qué más? Obviamente tenemos que descartar otras cosas que nos pueden llevar a una trombofilia, es decir, tenemos normalidad en anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antibeta-2-glicoproteína, todo normal. Siguiente, por favor. Pruebas de homocisteinemia, o sea, ya estamos pensando, si ustedes piden una prueba de homocisteinemia, es que ya están pensando en algo raro. También normal. Siguiente. Niveles de factor 8
y factor 9, normales. Sin embargo, tenemos en el sujeto de uno de sus hermanos una actividad de 776% del valor normal. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? Que hay algo que está activando el factor 9, aparte por otro lado. Que hay algo que está activando el factor 9, muy bien. O sea, hay un factor 9 hiperactivo. ¿Sí? ¿Eso qué es? O sea, ya estamos hablando de algo raro, raro y muy raro. Estamos en el día de enfermedades raras y esto es más raro que la hemofilia. Siguiente, por favor. Y aquí está la clave. Resulta que el grupo que hizo este diagnóstico antes había estado haciendo estudios moleculares con el factor 9 y sabían que el factor, que el aminoácido, el R338, es un dominio bastante conservado dentro de la escala evolutiva de los mamíferos. Entonces, y ellos habían hecho experimentos con cDNA y habían hecho cambios en este dominio 338. Y como ustedes se dan cuenta, acá, ahí tenemos un pedigrí de la familia. Hicieron un análisis de restricción, de polimorfismos de restricción, y encontraron que había una mutación en este dominio que hacía que este paciente tuviera semejante actividad en el factor 9. ¿Para qué ustedes utilizarían esto en hemofilia? Teniendo este caso, tenemos una trombofilia ligada a X, tenemos un factor 9 mutante hiperactivo que es compatible con la vida. ¿Ustedes qué harían con esto? Utilizar esta secuencia para ponerla en un vector y hacer terapia génica. Siguiente, por favor. Y voilà. Se han hecho estudios moleculares en este dominio y se han dado cuenta que si ustedes se dan en la escala evolutiva, este dominio, arginina, en esta posición, está diseñado prácticamente para frenar la cascada de la coagulación. Y al probar todas las mutaciones de todos los aminoácidos posibles, se dan cuenta que cualquier mutación nos va a aumentar la actividad de este factor 9 de una manera impresionante. Entonces, vamos a utilizar esto como vector para hacer terapia génica. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de las generalidades de terapia génica y voy a saltar un poquito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Tenemos una hora, perfecto, lo que tenemos es tiempo. Muy bien, entonces vamos a hablar de generalidades de terapia génica y me voy a apoyar mucho en la parte de errores innatos de metabolismo que nos compartió la doctora Olga Echeverry y lo que nos compartió el doctor Sarante en su presentación. Siguiente. Entonces ya estamos hablando, ya sabemos que sí, vamos a administrar un gen para corregir un gen defectuoso y tenemos varias maneras de hacerlo. Bien sea in vivo, es decir, hacemos el virus, en este caso un vector adenoasociado, no adenoviral, se lo infundimos al paciente y en el caso de hemofilia B vamos a esperar que el hígado, obviamente ustedes saben que los factores de coagulación se producen en el hígado, que el hígado produzca estos factores y haya una corrección global. ¿De qué otra manera se puede hacer? Se podría sacar células de la médula del paciente, hacerles transfección ex vivo, devolvérselas y esperar que haya corrección del defecto. Pero por ahora vamos a quedarnos en la parte de virus adeno-asociado. Siguiente. Entonces, en este momento, actualmente para terapia génica estamos utilizando los abordajes virales. Sin embargo, y les tengo que decir, esta es una diapositiva de hace 2 años.
No contábamos que la gran mayoría, que en este momento una gran proporción de la población mundial iba a estar tratada con terapia génica, tal como lo dijimos con las vacunas de Pfizer y Moderna. Un poco más de 1.000 millones de personas han recibido en este momento terapias génicas basadas en ARN mensajero, que de no haber sido por la pandemia no hubiera sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vectores? Insertan el material genético en las células huéspedes y van a utilizar la maquinaria celular para producir la proteína que queremos, en este caso el factor 9. Entonces, los genes pueden integrarse directamente en el genoma o pueden actuar como un episoma independiente, y ahí es donde vamos a hablar de los retrovirus, los lentivirus y los virus adenoasociados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los retrovirus? Ya ustedes saben, un virus ARN, y que van a generar un virus, un DNA de doble cadena que se integra aleatoriamente en el genoma de la célula huésped. Es interesante. ¿A ustedes les parece, qué les parecería algo que se integre aleatoriamente en su sistema? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué pasa si esto se pega cerca de un protooncogeno o un oncogeno? Grave. Lo podría activar. Y de hecho se ha visto, y ha sido uno de los grandes traspiés que ha tenido la terapia génica, y lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en este caso de los retrovirus, solo infectan células en división, y la inserción genómica aleatoria puede generar mutagénesis, y se ha visto la generación de neoplasia. Entonces, son cosas en las cuales hay que tener mucho cuidado en la parte ex vivo. Y les digo por experiencia esto, cuando yo salí y estaba haciendo mi fellowship en la Universidad de Pittsburgh, yo estaba trabajando en transferencia genética con retrovirus a células madre hematopoyéticas para el tratamiento de enfermedad de Gaucher. ¿Y qué pasó? En noviembre de 2022, ¡pum!, había un estudio en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa con retrovirus, y 2 de estos pacientes con leucemia. Y se comprobó que era una mutagénesis insercional. ¿Qué pasó en ese caso? Todos los estudios de retrovirus en terapia génica, inclusive el programa en el que yo estaba, adiós. Se acabaron los grants y ahí me tocó buscar qué hacer. Y ahí fue donde terminé yéndome para Boston y Genzyme, etc. Pero eso es parte de otra historia. Los lentivirus. ¿Qué es lo chévere de los lentivirus? Tienen las mismas características de un retro, pero la diferencia es que se inserta en células en división o en células que no están en división. Pero también tiene el problema de la integración aleatoria, requiere las manipulaciones ex vivo, y tal cual como en el caso de los retrovirus, se necesita hacer recolección por aféresis y condicionar al paciente para que reciba la terapia. Siguiente. Y ahora venimos a lo que estamos utilizando en hemofilia. Entonces tenemos virus no asociados, que son virus de cadena sencilla, que pueden infectar un gran rango de células. En este caso vamos a enfocarnos en los virus, en los serotipos de este virus, que son hepatotróficos, es decir, que van a ir al hígado y van a ayudarnos a producir esa proteína desde el hígado. ¿Por qué el hígado? Pues, el órgano secretorio más grande que tenemos, aprovecharlo. Hay una posibilidad de integración genómica, eso lo vamos a ver ahora más adelante, y la infección por AAV crea episomas circulares intranucleares que van a hacer que se produzca la proteína. Las limitaciones de este virus, no todo puede ser perfecto, tiene una capacidad reducida, es decir, no le podemos meter genes muy grandes. Entonces, por ejemplo, en el caso de, si quisiéramos hacer algo en fibrosis quística, el gen de fibrosis quística es gigantesco, no cabe. En el caso de distrofia muscular de Duchenne, me pueden decir, no, oiga, pero si hay gente que está utilizando virus AAV para distrofias musculares, y la distrofina es un gen enorme, ¿sí? Pero antes que eso tuvieron que generar microdistrofinas cuya secuencia pudiera acomodarse a este límite de 4.5 kilobases.
Tiene el genoma completo de la AAV es de 7.2 kilobases, pero uno tiene que dejar ciertos elementos que le permitan al virus integrarse y hacer la infección correcta de la célula. Uno de los grandes problemas que hay en terapia génica con virus adenoasociado es la inmunidad preexistente. Si yo tomo muestras a todos ustedes en este laboratorio, más o menos entre el 40 y el 60%, es posible que tengan anticuerpos que van a neutralizar los virus adenoasociados. Inclusive se ha visto que desde la más temprana infancia, en el canal de parto, algunos niños se pueden contaminar con virus adenoasociados. Es un virus no patogénico, pero igual tenemos anticuerpos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siguiente. Vamos a ver, en este momento, estos son todos los estudios activos que hay en terapia génica para hemofilia B. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, es un área de mucho interés. Y en este momento se está trabajando con vectores lentivirales en China. En el caso de Baxalta están utilizando virus adenoasociado tipo 8 con el transgen Padua. Obviamente, si tenemos algo que nos va a aumentar la actividad el 700% de lo que podríamos esperar, sería genial. Y yo les voy a hablar de los estudios que estamos haciendo con el factor Padua, Spark 9001, entre Spark Therapeutics y Pfizer. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo de la terapia génica en hemofilia no es curarla 100%, por lo menos en esta etapa. Si logramos mejorar el fenotipo y hacer que una persona con un fenotipo severo tenga un fenotipo leve y pueda tener una vida mucho más adecuada, punto para la terapia génica. Sí, es una cura potencial, pero si logramos eliminar o reducir el número de infusiones de otros productos, las complicaciones asociadas a esto, punto para la terapia génica. Y si podemos hacer que los pacientes participen en actividades diarias sin preocupación a un sangrado espontáneo o hematosis, punto para la terapia génica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siguiente. ¿Por qué la hemofilia B es un buen objetivo? Al igual que las enfermedades de depósito lisosomal, es una enfermedad monogénica, como muchos de los errores innatos de metabolismo. El gen del factor 9 es un gen pequeño, cabe dentro del vector. Es más, si nos ponemos a hilar fino, cabe 2 veces. Entonces se pueden hacer vectores, lo que llaman vectores autocomplementarios, que pueden introducir 2 copias del AAV y generalmente, si se ha visto, tienen la capacidad de generar el doble de actividad. Entonces, si estamos hablando de un factor de Padua autocomplementario, ya estamos hablando de 1400% de la actividad, en teoría. Bastante interesante, ¿no? También tenemos un margen terapéutico bastante amplio. Sabemos que si producimos un 2% de la actividad normal, ya estamos modificando el fenotipo, podemos cambiar un fenotipo severo a un fenotipo leve. Y por estudios que se han hecho, se pueden tolerar niveles de actividad de hasta el 150%. Es decir, si se nos va la mano, se nos tiene que ir mucho la mano para que los pacientes empiecen a presentar problemas de trombofilia. Si se dieron cuenta en el caso clínico, esta trombofilia fue manifiesta al 700%. Entonces, al 150% no es ideal, pero se podría manejar. Producción hepática. Entonces, utilizamos serotipos de alto tropismo. Además de eso, antes de cualquier cosa de ir al humano, hay modelos animales y modelos animales buenísimos, que son bastante en este caso, los modelos caninos. ¿Y por qué estamos hablando de los modelos caninos? Sí, también hay modelos de ratón, pero el modelo canino nos permite mirar las implicaciones en las artropatías, porque es una articulación compleja, mucho más grande, tiene cargas relativamente similares a las articulaciones humanas. Y si utilizamos el factor Padua, menos vector, más actividad. Siguiente, por favor.
Este fue el primer estudio que se hizo con factor wild type, o sea, factor 9 normal, la secuencia normal, con la normalidad en la frecuencia, en el punto 338. Entonces, se administraron diferentes dosis media, baja e intermedia. Dosis baja, intermedia y alta. Y estos fueron los casos de los pacientes. Como decía el doctor Sarante, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un número muy reducido de pacientes en estos estudios de fase 1, fase 1-2. Y de eso usted tiene que ser demasiado bueno para decir uno, oiga, tiene sentido seguir a fases similares. Todos los pacientes tuvieron expresión sostenida mayor del 1%, es decir, estamos colocando la barra bajita y en el peor de los casos cambiar un fenotipo severo por un fenotipo moderado leve. 4 de 6 pacientes tuvieron una respuesta a células, la complicación. Estamos expresando factor 9, pero nuestro propio sistema inmune está destruyendo las células hepáticas. Todos recibieron corticosteroides y afortunadamente se estabilizaron los niveles de factor, quedaron por encima del umbral del 1%. Siguiente, por favor. Entonces, el impacto grande que tuvo este primer estudio y que le dio al campo para seguir y que es el aliciente para seguir con esa lista grande de estudios que les mostré ahora, es que primero se redujo significativamente el número de episodios de sangrado. Si ustedes se dan cuenta, hay una reducción, a pesar de que hay unas barras de error gigante, que es lo que ustedes podrían esperar con unos números tan bajitos. Hay una reducción de los episodios de sangrado en todos los pacientes y mucho más en los pacientes que recibieron la dosis más alta. Una reducción importante en el consumo de factores recombinantes. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los que recibieron las dosis más altas redujeron hasta en un 100%, es decir, no tuvieron que volver a utilizar un factor recombinante para su tratamiento. Entonces, hubo una expresión sostenida, pero al final se cayó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos fueron los estudios que se hicieron, vector AB8, Tracen. Todos los pacientes cambiaron su fenotipo de severo a moderado o leve, y hubo una expresión transgénica estable de hasta 4 años. Pónganse ustedes a pensar lo que es para un paciente, inicialmente, tener 4 años de su vida sin tener que ir, hacerse las infusiones, y todo lo que conlleva, todos los problemas que hay en hemofilia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el estudio de fase 3 que estamos haciendo? El estudio de Spark, basado con el AAV6, utilizando el factor 9 Padua, con cápsides vacías. ¿Y por qué cápsides vacías? Hombre, pues si tenemos anticuerpos inhibidores y le ponemos cápsides vacías, gran parte de esos anticuerpos se van a pegar a las cápsides virales vacías y nos van a ayudar a que las que de verdad importan, que son las que traen el gen, se peguen al hígado y hagan su traducción. Y además de eso hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para optimizar el transgen y evitar que haya una respuesta inmunitaria innata contra el transgen o contra las células que lo producen. Una de ellas es la reducción de los dinucleótidos CpG. Siguiente, por favor. Entonces, este fue el estudio fase 1-2. Una dosis de 5 por 10 a la 11 genomas virales por kilogramo. Estamos, como les decía, las cápsides vacías más o menos en un orden de 10 a 1, cápsides vacías a cápsides llenas. Y el criterio era, se aumenta la dosis si hay 1 o 2 sujetos que no alcancen niveles superiores al 3%, una dosis media, con criterio de aumento de dosis si no se alcanza el 3%, y una dosis mayor de 2 por 10 a la 12 genomas virales. Se van a dar cuenta que en los estudios de fase 3 estamos testeando dosis mucho más altas que estas. Pero ¿cuáles fueron los resultados de estos estudios? En 15 sujetos. Siguiente. Se hizo un seguimiento acumulado de 18 pacientes año y todos los sujetos inscritos tuvieron factor que tenían menos del 2%, descontinuaron la infusión de factores plasmáticos. Muy importante.
primum non nocere decían, o primero no hacer daño, no hubo efectos adversos serios y no hubo efectos de trombosis, me perdonan el error ortográfico, no fui yo, o casos de que se hayan presentado inhibidores de factor 9. Importantísimo, no hubo inhibidores. La expresión intrahepática facilitó que no hubiera estos inhibidores. ¿Por qué se puede aseverar esto? Hay estudios que datan del 2004, los cuales se compararon los transgenes utilizando promotores de citomegalovirus con promotores hepáticos específicos, y los promotores no específicos del hígado generaban respuesta inmune, los hepatoespecíficos no. Entonces, la conclusión que la directora la presidenta de Spark Therapeutics hizo, resume todo el estudio. Complacidos de ver que todos los 15 participantes siguen demostrando que una sola administración del vector reduce los eventos de sangrado y las infusiones de factor 9 sin efectos adversos serios. Importantísimo. Los efectos adversos que se observaron fue ligeros aumentos de las aminotransferasas que fueron manejables con corticosteroides. Y una vez se observó la reducción de aminotransferasas, la expresión de tragen siguió bastante bien. Y este es el resumen general de los estudios fase 1, fase 2. Esto da confianza para crecer el estudio. Siguiente, por favor. Pero antes de esto, ¿qué vamos a ver? ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado de las cosas que hemos identificado en terapia génica con virus adenoasociados? Entonces tenemos que tener precaución. A pesar de que hay buena tolerancia, tenemos que mirar si hay posibilidad de que esto nos genere una neoplasia secundaria. O sea, es decir, que este gen se inserte, active un protoncogen y boom. También tenemos las complicaciones inmunológicas que les decía, los anticuerpos neutralizantes de base, la respuesta inmunitaria de células T y la eficacia. Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacerlo fácil para el estudio y vamos a excluir a los pacientes que tengan títulos mayores de 1 en 5. Es decir, tratar de evitarlos una variable que nos puede confundir en el caso de que no haya actividad terapéutica. Siguiente, por favor. La otra cosa que se puede hacer, y está en experimentación, es a los pacientes o a las personas que tienen anticuerpos neutralizantes, tratarlos antes de la infusión utilizando endopeptidasas degradadoras de inmunoglobulina G. Súper chévere, ¿sí? Es una enzima estreptocóxica y ustedes ven aquí, estos son estudios que se hicieron en ratones. Entonces, antes del tratamiento, ustedes ven en la parte de arriba, más o menos arribita de 150 kilodaltons, la inmunoglobulina completa. Cuando reciben tratamiento a los 30 minutos ya hay una degradación importante de la endopeptidasa y después de esto se ve. ¿Y qué pasa 8 días después de que se inyecta el virus adenoasociado? Esto es en ratones, allá está en primates no humanos, que hay una expresión importante en los ratones que han sido previamente infundidos con inmunoglobulina obtenida de pools humanos. Es decir, si neutralizamos estos anticuerpos, hay producción de transgénicos. Y esto se confirmó en primates no humanos, que estaban previamente inmunizados contra el AVE. Es decir, ya tenemos una alternativa para saltarnos los anticuerpos neutralizantes. Esta no se está utilizando en el estudio actual de Spark, pero se puede utilizar a futuro. Siguiente. Complicaciones, ya habíamos hablado. Al entrar a la célula se digiere la cápside y hay presentación de esta cápside o de los antígenos del trasgen por parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Respuesta de células T le pega a la célula que está produciendo el factor 9. No es ideal, pero se puede moderar. Siguiente. Entonces, ¿cómo se puede moderar? Aquí vemos un curso de administración de factor 9
En verde tenemos un aumento de las aminotransferasas y se ve un pico transitorio de aumento de las aminotransferasas, una iniciación de tratamiento con prednisona. Hay una disminución de las aminotransferasas, pero aumenta, sigue la expresión sostenida del transgeno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Se está investigando administrar rapamicina para evitar esta subida, este daño de anticuerpos, y también utilizando inhibidores de la cascada del complemento. Siguiente. Y una de las complicaciones que les decía en el caso de integración. ¿Qué pasa si se integra y se produce alguna oncogenicidad cerca de un gen activo? Se ha observado en algunos modelos murinos y se observa esa integración cercana de locus que pueden aumentar la expresión. Ha habido expansiones clonales en modelos caninos de hemofilia A. Lo vamos a ver ahorita. Y la incidencia de carcinoma hepatocelular en estos pacientes puede ser un factor de confusión, porque son pacientes que, especialmente los que ya son relativamente mayores, han estado expuestos a hemoderivados y se han contagiado con hepatitis B, con hepatitis C o inclusive con otros problemas. Siguiente. Ya ha habido un caso reportado en los estudios de terapia génica, en el caso de Unicure, con un vector AAV5 que hubo en un paciente con antecedente de virus de hepatitis C, un caso de carcinoma hepatocelular. Se hizo la excisión de la masa y en el estudio genómico se vio que, que no había inserción del vector en ningún protooncogen. Fue un estudio bastante grande y que lo tuvieron que hacer en un tiempo de semanas porque tuvieron que parar el estudio clínico completamente, y al parar ese estudio pararon todos los demás. Entonces eso se hizo, y además de eso, para mirar que esto no suceda, se ha hecho una aproximación basada en riesgo para determinar por cuánto tiempo tenemos que seguir estos pacientes. Inicialmente el seguimiento se planteaba por 6 años, ahora tenemos que seguirlos durante 15. Siguiente, por favor. Aquí vemos el caso del modelo canino de factor 8, y si ustedes se dan cuenta, en donde dice Linus, este fue uno de los animales que presentó expresión clonal. Entonces tenemos que en el momento de la infusión había expresión porcentual de más o menos el 2%, pero sube hasta el 15%. Se hicieron estudios y se observó asociación de expansión clonal por inserción del virus no asociado, generando esto. Entonces podría una expansión clonal llegar hasta el punto de producir más factor de coagulación del que podemos tolerar, es decir, llegar al 150%. Es muy poco probable, pero igual hay que seguirlo. Siguiente. Y para terminar, ya vimos todos los riesgos, entonces vamos a ver cómo los vamos a mitigar y cómo vamos a hacer el estudio de fase 3 para asegurarnos de que los pacientes estén bien controlados, que haya seguridad y que podamos medir seguridad y que además podamos medir eficacia. Siguiente. Utilizaremos el modelo Spark. Con los datos que les presenté, entonces ya podemos decir, ok, listo, tenemos objetivos iniciales de seguridad y la eficacia debe ser X. Y vamos a hacer un estudio de fase 3, es decir, vamos a ampliar la población y vamos a medir cosas un poco más específicas. Inclusive vamos a poder enfocarnos en si hay algún tipo de respuesta inmunitaria de células T. Entonces, como todos los estudios en este tipo de patologías, especialmente con poblaciones tan pequeñas, vamos a hacer un estudio abierto. Muy difícil controlar un estudio, hacer un estudio de estos controlado con placebo, porque simplemente el investigador va a ver inmediatamente, cuando haga los controles de seguridad de tiempos de coagulación, va a saber qué pacientes tuvieron que. Entonces no tiene ningún objetivo hacer un estudio aleatorio combinado con placebo. Además, con una muestra tan pequeña, vamos a ir con 46 pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los controles de cada paciente? Antes de que el paciente se incorpore al estudio, se va a tomar la historia de infusión de factores de los últimos 12 meses
y contra eso se va a comparar en el estudio. Es un estudio multicéntrico, se han contactado 75 centros clínicos para tratar de tener 46 pacientes. Es un esfuerzo global que requiere una logística bastante interesante. Sujetos mayores de 18 años con hemofilia B moderada a severa. Y vamos a mirar seguridad y tolerabilidad. Siguiente. Criterios de inclusión, ya los tenemos. Hemofilia clínicamente activa, es decir, que sean pacientes que necesiten infusiones o que hayan presentado sangrado en las últimas 12 semanas, o que tengan más de 4 sangrados en los que se aplican profilaxis por demanda. Documentación precisa de las infusiones y del estado clínico, sin hipersensibilidad, es decir, que no tengan inhibidores. O sea, estamos descartando una gran cantidad de pacientes para tener un poco más claro lo que vamos a mirar. Y siguiente, por favor. ¿Cómo los vamos a excluir? Hepatitis B, obviamente. Enfermedad hepática significativa, pues si queremos que el hígado produzca, tiene que ser un hígado sano. Evidencia de VIH, infecciones crónicas, etcétera. Entonces tenemos las exclusiones, inclusive si el paciente tiene una cirugía programada, se hace la cirugía y luego se enrola en el estudio. Y especialmente, siguiente por favor. Estudio abierto, multicéntrico, inicialmente 6 años. El primer año es clave, la fase de tratamiento en la cual se va a determinar la eficacia primaria. Como tenemos historia de 12 meses, vamos a comparar 12 meses anteriores con 12 meses posteriores, y luego vamos a hacer un seguimiento a mediano plazo durante los años 2 a 6, y luego un seguimiento más extenso en los años siguientes. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón. Tenemos media hora. Ok, quiero dejar un poco de tiempo para preguntas. Entonces, ¿qué les permitimos a los pacientes? Si no hay eficacia, vuelva a sus factores, ¿sí? Y si hay alguna indicación clínica, utilice los factores recombinantes. Es decir, necesita una cirugía de urgencia, profilaxis quirúrgica. Tuvo un trauma y tuvo un sangrado, utilice la profilaxis. Tuvo un sangrado espontáneo, utilice el factor. Siguiente. Y esto es el esquema de lo que les acabo de comentar. Siguiente, por favor. Los objetivos de eficacia, entonces el número anual de infusiones, el objetivo estadístico, es decir, si se considera una diferencia significativa, si hay una reducción a un nivel del 5%, es decir, tiene que haber un cambio bastante grande en la tasa de infusión. Siguiente, por favor. Vamos a mirar la tasa anualizada de sangrados. Siguiente. El número de infusiones y los objetivos de... siguiente, por favor. Y vamos a mirar el nivel de actividad del factor derivado de vector, las dosis y lo más importante, el número de sangrados y la calidad de vida, que se mide con varias encuestas y varios parámetros específicos para público general y para hemofilia. Siguiente. Hacemos todos los exámenes necesarios, documentamos inmunogenicidad, si hay inmunogenicidad contra el transgen, contra la proteína cápside o contra inhibidores. Siguiente. Además tenemos que ver que estas personas no le puedan transmitir el vector a alguien. Entonces miramos en orina, en suero, en saliva, en células periféricas y en semen, que no haya excreción de vector para que las otras personas no se expongan o inclusive no se inmunicen contra nuestro vector. Todos los parámetros de coagulación. Siguiente. Y con tenemos que aproximadamente 75 sitios, 75 países van a darnos una cobertura que tenemos para encontrar 46 pacientes que cumplan con todos esos criterios. Siguiente. Estudio de extensión, la FDA nos dijo 15 años de seguimiento, lo que es una cuestión logística bastante complicada para nosotros, pero lo tenemos que hacer. Siguiente.
¿Y cuáles son las expectativas a futuro? Como ya hemos hablado, la generación de transgenes de alta potencia. En este momento, y precisamente hace 3-4 días salió un artículo en el cual están utilizando un triple mutante que da actividad 3 veces superiores a la actividad del factor Padua. Entonces, ponga un triple mutante en un vector autocomplementario, ya tiene una actividad de factor bastante importante, que puede generar problemas también. Si tenemos un vector tan eficiente, podemos generar casos, por ejemplo, de microtrombos o microangiopatía trombótica en el hígado. O sea, tampoco se nos puede pasar mucho la mano. Estrategias de precondicionamiento, como ya hablamos de la utilización de la enzima estreptocóxica. La utilización de vectores encubiertos, que esta es bastante interesante, que es utilizar capas de lípidos para cubrir el vector y que no haya presentación inmune. Y las herramientas de edición genómica, como las nucleasas de dedo de zinc y CRISPR, que son las aproximaciones que ya discutió el doctor Sarante. Siguiente. En este momento, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Quedó todo claro o claro como que? Bueno, al parecer quedó todo claro. Entonces, siguiente, por favor. Y pues tenemos que agradecer, una de las cosas más importantes en la vida es agradecer a quienes nos han ayudado a hacer esto. De estas cosas, son muchas cosas que no he hecho yo. Simplemente aquí ustedes ven un mensajero que ayuda a sintetizar el conocimiento que ha generado muchísima gente. Tenemos que agradecer a nuestra familia, en el caso de la mía, porque me dejó salir del país a realizar mi sueño. A la parte de mi familia, que es mi sueño en los Estados Unidos, a mi hijo Martín y a mi esposa Francisca. A los pacientes de sus asociaciones, y una mención muy especial a la doctora Luz Victoria Salazar de ACOPEL, porque la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades Lisosomales, que era antes de pacientes con enfermedad de Gaucher, fueron los primeros que nos ayudaron a hacer los estudios genéticos de mutaciones en Gaucher en Colombia, y que fueron los que me ayudaron a salir. Colegas y amigos, cientos de personas que me han ayudado con experimentos, con reactivos, desde el compañero que le presta a usted las fotocopias para que usted estudie y le vaya bien. Los mentores, si hay algo importante en la vida, consíganse un mentor y ayuden a alguien como mentores. Mentores tenemos mucho. Inicialmente el doctor Carlos Restrepo en la Universidad del Rosario me abrió su laboratorio para que yo fuera en las vacaciones a hacer cariotipos. Me fascinaba esta vaina y iba en vacaciones, Mundial del 98, todo el mundo viendo fútbol y este nerdo haciendo cariotipos. El doctor Luis Alejandro Barrera de la Javeriana y del Instituto de Errores Innatos de Metabolismo, porque me abrieron la puerta y me permitieron pasar 2 de los mejores años de mi vida investigando en este centro. Dentro de ellos, la doctora Olga Echeverry, la doctora Piedad Sarmiento, la doctora Mónica Gutiérrez, que desafortunadamente no se encuentra con nosotros, la doctora Inés Estela Morales y también Jenny Granados, que ella nos ayudaba con todo, desde que hubiera papel en la impresora hasta que tuviéramos los reactivos y las cotizaciones para poder hacer nuestro trabajo. La mentoría del doctor John Barranger de la Universidad de Pittsburgh, y ya en Jensen y Pfizer, a Zeng Cheng, que fue mi jefe durante mucho tiempo, una autoridad impresionante en terapia génica. El señor John Cuervo, que fue el que nos financió, nos ayudó a financiar los primeros estudios de Gaucher aquí en Colombia. Y así el doctor Asif Mahmoud, que me recibió en Sanofi Farmacovigilancia, sin tener la más mínima idea de lo que era farmacovigilancia. Estábamos probando un inhibidor de sustrato en Gaucher. Se fue el director médico, yo había hecho todos los estudios preclínicos y me dijo, oiga, ¿usted sabe de este compuesto? Yo le dije, pero no, yo no sé nada de farmacovigilancia, no importa, venga de aquí aprende. Esa es la gente que usted necesita y busque un mentor, la gente está supremamente abierta a ayudarlo. Y a las personas que en este momento me ayudan como mentores en Pfizer.
Y agradecerles a ustedes, en especial a la doctora Arieta Beltrán por la organización. Y nuevamente quedo a su disposición si hay preguntas o si hay necesidad de alguna aclaración. Muchísimas gracias. Creo que entonces con esto...